¿Quieres la verdad? No estás estancado por falta de oportunidades. Estás estancado porque sigues aceptando excusas que suenan razonables, porque sigues esperando el momento perfecto, porque sigues actuando como si alguien fuera a venir a cambiar tu vida por ti. Y eso no va a pasar. Nadie viene, nadie va a obligarte a levantarte temprano, nadie va a hacer el trabajo que estás evitando, nadie va a cargar el peso que tú decidiste soltar. Y mientras sigas esperando, tu vida no cambia, solo pasa, día tras día, semana tras semana, con la misma intención, pero sin acción real. David Goggins entendió esto de la forma más brutal posible. No esperó motivación, no esperó ayuda, no esperó sentirse listo. Se miró al espejo y dejó de mentirse. Y a partir de ahí, todo cambió. Porque entendió algo que muy pocos aceptan. El problema no es lo difícil que es el camino. El problema es que sigues negociando contigo mismo. Y en esa negociación, siempre pierdes. Por eso en este mensaje vamos a hacer 3 cosas claras. Primero, destruir las excusas que te mantienen en el mismo lugar. Segundo, cambiar tu relación con el dolor. Tercero, eliminar la idea de que alguien vendrá a salvarte. Porque cuando entiendes estas 3 cosas, ya la motivación se convierte en acción. Y eso es exactamente lo que empieza ahora. Hay una batalla que casi nadie reconoce. No ocurre en un campo de guerra. No ocurre frente a otros hombres. No ocurre en un momento heroico. Ocurre todos los días. En silencio. Dentro de tu cabeza. Y la mayoría de las personas la pierde. Antes siquiera de darse cuenta de que existe. Porque el enemigo no siempre se presenta como miedo. A veces se presenta como lógica. A veces se presenta como cansancio. A veces se presenta como una voz tranquila que dice, hoy no es tan importante. Puedes empezar mañana. Te lo mereces. Has trabajado mucho. Y esa es la trampa. Las excusas raramente suenan como excusas. Suenan razonables, suenan justificadas, suenan humanas. Pero cada vez que las escuchas, estás firmando un pequeño contrato con la mediocridad. Un contrato que no se nota al principio. Un contrato que no destruye tu vida en un día, pero sí en años. Porque el problema de las excusas no es que aparezcan. Todos los seres humanos las escuchan. El problema es algo mucho más peligroso, que aprendemos a negociar con ellas. Y la negociación interna es una de las fuerzas más destructivas que existen. Cuando negocias contigo mismo, la disciplina pierde, siempre. Porque la mente busca comodidad, busca alivio, busca evitar incomodidad. Entonces propone pequeños acuerdos. No es necesario hacerlo hoy. Hazlo mañana con más energía. Hoy descansa, mañana será mejor. Y al principio parece inofensivo, pero lo que realmente estás haciendo es entrenando a tu mente. Le estás enseñando que cuando las cosas se vuelven incómodas, puede escapar. Cada vez que aceptas una excusa, no solo pierdes una acción, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu palabra empieza a valer menos, tu compromiso empieza a debilitarse, tu identidad empieza a erosionarse. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo silencioso. Quieres cambiar, intentas empezar, pero tu mente ya sabe que puede convencerte de parar. Entonces cada día se vuelve más fácil abandonar. No porque seas débil, sino porque entrenaste tu mente para rendirse. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación, pero la motivación nunca fue el motor de los grandes logros. La motivación es volátil, es emocional, va y viene. El verdadero motor es la autoridad interna, la capacidad de decir algo y hacerlo, sin negociación, sin drama, sin excusas. Y muy pocas personas desarrollan esa capacidad, porque muy pocas personas están dispuestas a pelear esa batalla diaria. Pero algunos sí lo hacen, y cuando lo hacen, su relación con el dolor cambia completamente.
Uno de los ejemplos más extremos de esta guerra interna es David Goggins. Antes de convertirse en uno de los hombres más resistentes del planeta, Goggins era alguien completamente diferente. Tenía sobrepeso. Trabajaba en un empleo que odiaba. Pasaba horas frente al televisor, comiendo, procrastinando, convenciéndose de que su situación no era tan mala. Hasta que un día vio algo que lo sacudió profundamente. Un anuncio sobre los Navy SEALs, un grupo de hombres entrenados para soportar condiciones que la mayoría consideraría imposibles. Frío extremo, dolor físico, privación de sueño, agotamiento, y algo dentro de él entendió una verdad brutal. El problema nunca había sido su cuerpo, había sido su mente. Había estado negociando con ella durante años, aceptando cada excusa, escuchando cada justificación, permitiendo que el miedo disfrazado de lógica dirigiera su vida. Goggins también cuenta que cuando sus rodillas fallaban y el dolor era insoportable, él visualizaba su mente como un búnker donde las excusas no podían entrar. Se obligaba a terminar cada repetición de su entrenamiento no por el ejercicio en sí, sino para destruir la voz que le pedía rendirse. Entonces, tomó una decisión radical. Decidió que dejaría de negociar, no gradualmente, no lentamente, radicalmente. En cuestión de meses, perdió decenas de kilos. Entrenaba cuando su cuerpo gritaba que se detuviera. Corría cuando sus piernas temblaban. Seguía adelante cuando su mente pedía descanso. No porque fuera fácil, no porque estuviera motivado, sino porque decidió que la voz de la excusa ya no tendría poder. Rocky Balboa también entendía esta lucha contra la voz que te pide renunciar cuando el mundo parece estar en tu contra. Cuando Rocky subía las escaleras del museo en Filadelfia, no solo estaba corriendo, estaba superando años de dudas y de ser llamado un vago del barrio. Él sabía que la verdadera victoria no era el cinturón, sino el momento en que decidió que no escucharía más a quienes decían que no lo lograría. Incluso cuando estaba herido en el ring y sus ojos estaban hinchados, Rocky le pedía a su entrenador que le cortara el párpado para seguir peleando. Esa es la máxima expresión de no negociar. Preferir el dolor físico antes que aceptar la derrota mental, de abandonar antes del final. Y ese cambio es lo que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años soñando con hacerlo. No es talento, no es suerte, es una decisión brutal. La decisión de no negociar más. Pero esta verdad no es nueva. Mucho antes de que existieran gimnasios, podcasts o discursos motivacionales, ya había hombres que entendían esta guerra interna. Uno de ellos fue Miyamoto Musashi, el legendario espadachín japonés, que pasó gran parte de su vida caminando solo, sin comodidades, sin distracciones, sin la necesidad de aprobación. Musashi entendía algo que la mayoría de los hombres modernos ha olvidado. El enemigo más peligroso no es otro hombre, es tu propia debilidad mental. Desde joven, entrenó su mente para eliminar la negociación interna. Cuando el entrenamiento se volvía incómodo, continuaba. Musashi también practicaba el ayuno y caminaba descalzo por la nieve para que su mente entendiera que el frío y el hambre eran solo sensaciones, no órdenes. Al negarle a su cuerpo el alivio inmediato, fortalecía su espíritu para que en el momento del duelo real, nada pudiera distraer su enfoque. Cuando el cuerpo pedía descanso, continuaba. Cuando otros buscaban placer, distracción o entretenimiento, él elegía disciplina. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entendía algo fundamental. La mente se fortalece cuando aprende que no puede escapar, que cuando algo debe hacerse, se hace, sin excusas. Y esa mentalidad es lo que le permitió enfrentar decenas de duelos a lo largo de su vida. Muchos contra adversarios más experimentados, muchos en condiciones desventajosas. Pero Musashi no confiaba solo en su técnica, confiaba en algo más profundo. Confiaba en la claridad mental que nace cuando una persona ha derrotado a su propio enemigo interno. Porque cuando eliminas la negociación interna, tu energía cambia,
Tu presencia cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu tiempo deja de desperdiciarse. Tu palabra empieza a tener peso. Y lentamente, algo empieza a transformarse dentro de ti. Marco Aurelio, el emperador estoico, aplicaba esta misma regla de no negociación desde el trono más importante del mundo. Cada mañana, cuando sentía la pereza de salir de las sábanas, se recordaba a sí mismo que había nacido para trabajar como un hombre, no para buscar calor bajo las mantas. Él escribía que si la naturaleza te ha dado una función, negociar con el descanso es una traición a tu propia existencia y a tu propósito. Marco Aurelio también elegía voluntariamente la austeridad, comiendo alimentos simples y durmiendo en el suelo para no ablandar su carácter con los lujos de la corte. Sabía que un emperador que no puede dominarse a sí mismo es un esclavo de sus deseos y luchó cada día para mantener su mente libre de excusas, sin discusión, sin retraso. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando evitar el dolor. Lo evitan en sus decisiones, lo evitan en su rutina, lo evitan en sus pensamientos. Buscan comodidad, buscan facilidad, buscan alivio inmediato. Pero hay una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Y mientras sigas huyendo de él, seguirás huyendo de tu propio crecimiento. Porque todo lo que realmente transforma a un ser humano vive del otro lado de la incomodidad, del otro lado del esfuerzo, del otro lado del dolor. La disciplina duele, el crecimiento duele, el cambio duele. Pero también duele quedarse donde estás. Duele ver pasar los años sin avanzar. Duele saber que podrías haber sido más, pero elegiste lo fácil demasiadas veces. La diferencia es que ese dolor es silencioso. No se siente en el momento. Se siente después, cuando ya es tarde. Por eso muchas personas eligen evitar el dolor inmediato, sin darse cuenta de que están comprando un dolor mucho más grande a largo plazo. Y ese es el verdadero problema. No el dolor en sí, sino la relación que tienes con él. Si ves el dolor como un enemigo, lo evitarás, y al evitarlo, evitarás el crecimiento. Pero si empiezas a verlo como una señal, todo cambia. Porque el dolor indica algo. Indica que estás saliendo de tu zona cómoda. Indica que estás empujando tus límites. Indica que estás haciendo algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Y ahí es donde comienza la transformación real. Rocky Balboa no se convirtió en un luchador porque evitaba el dolor. Se convirtió en un luchador porque aprendió a convivir con él, a aceptarlo, a atravesarlo. Cada golpe recibido, cada entrenamiento agotador, cada momento donde su cuerpo quería rendirse, era una oportunidad para demostrar algo, no a otros, a sí mismo, que podía soportar más, que podía seguir avanzando, que podía levantarse una vez más. Un segundo ejemplo de Rocky es su capacidad de ver el dolor como un recordatorio de que sigue vivo, como cuando enfrentó a Iván Drago. Ignoró las costillas rotas y la visión borrosa porque su identidad no dependía de ganar, sino de su capacidad de absorber el castigo sin romperse. Para él, el dolor físico era el precio que pagaba con gusto para demostrar que su voluntad era más dura que cualquier puño de hierro. Y esa es la diferencia entre alguien que intenta y alguien que se transforma. El que intenta evita el dolor. El que se transforma lo enfrenta. David Goggins llevó este principio a un nivel extremo. Cuando decidió cambiar su vida, no lo hizo buscando comodidad. Hizo exactamente lo contrario. Buscó el sufrimiento. Entrenaba hasta que su cuerpo fallaba. Corría hasta que su mente se quebraba. Se exponía voluntariamente a situaciones donde sabía que iba a sufrir. No porque disfrutara el dolor, sino porque entendía algo que la mayoría nunca comprende. El segundo ejemplo de Goggins es su primera carrera de 100 millas, donde corrió con los riñones fallando y los pies destrozados por fracturas. Él explica que usó ese dolor insoportable para entrar en la caverna de su mente, un lugar donde descubrió que su espíritu era indestructible. El dolor revela quién eres realmente. Cuando todo es fácil, cualquiera puede seguir. Pero cuando el dolor aparece, cuando el cansancio es real, cuando el cuerpo pide detenerse,
Ahí se revela la verdad. Ahí se revela tu carácter. Ahí se revela tu disciplina. Ahí se revela tu identidad. Y Goggins entendió que si podía dominar ese momento, podía dominar cualquier cosa. Porque la mayoría de las personas se detiene exactamente ahí, en el punto donde se vuelve incómodo, en el punto donde duele, en el punto donde la mente empieza a negociar. Pero ese punto no es el final, es el comienzo del crecimiento real. Miyamoto Musashi entendía esto desde una perspectiva más silenciosa. No hablaba de dolor como lo hacemos hoy, pero hablaba de algo aún más profundo, la dureza del espíritu. Musashi entrenaba constantemente, no para sentirse bien, no para impresionar a otros, sino para fortalecerse, para volverse más preciso, más disciplinado, más resistente. Y ese tipo de entrenamiento no es cómodo, es repetitivo, es exigente, es solitario. Musashi enseñaba que un guerrero debe aceptar el dolor del hambre y el frío como compañeros constantes en su camino solitario. Su segundo ejemplo fue su práctica de no buscar nunca la sombra en verano ni el fuego en invierno, forzando a su espíritu a dominarse sobre el clima. En esa repetición, en esa incomodidad constante, se forma algo que no se puede construir de otra manera: control, claridad, dominio. Porque el hombre que evita el dolor, evita el dominio. Pero el hombre que lo enfrenta, empieza a controlarse a sí mismo. Y cuando puedes controlarte a ti mismo, puedes controlar tu vida. Marco Aurelio, el emperador estoico, también fue un maestro en usar el dolor. A pesar de sufrir enfermedades crónicas que le causaban un dolor físico constante, nunca permitió que su malestar afectara sus juicios o su deber. Él veía su dolor como un ejercicio de la mente, recordándose que el alma es libre de sufrir, aunque el cuerpo esté herido o enfermo. Un segundo ejemplo fue su dolor emocional ante la traición y la pérdida de sus hijos, el cual transformó en una compasión profunda hacia la humanidad. Para Marco Aurelio, el dolor era la herramienta que pulía su virtud, enseñándole que la paz no es la ausencia de sufrimiento, sino la estabilidad dentro de él. Aquí es donde la mayoría falla, porque quiere resultados sin pagar el precio. Quiere progreso sin incomodidad. Quiere cambio sin esfuerzo real. Pero la realidad no funciona así. Cada nivel de crecimiento exige una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más disciplinada, más resistente. Y esa versión no aparece por casualidad. Se construye día a día, decisión a decisión. Cuando eliges lo difícil, cuando sigues adelante a pesar del cansancio, cuando haces el trabajo incluso cuando nadie te obliga. Ese es el proceso. No es glamoroso, no es rápido, no es cómodo, pero es real. Y lo más importante, funciona, porque el dolor tiene una característica que muchos ignoran. Es temporal, siempre. El esfuerzo termina. El entrenamiento termina. El momento difícil pasa. Pero lo que construyes a través de ese proceso permanece. Permanece en tu carácter. Permanece en tu disciplina. Permanece en tu identidad. Y eso es lo que te permite avanzar en niveles donde otros se quedan. Por eso la pregunta no es si el dolor aparecerá. El dolor siempre aparece. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando aparezca? ¿Vas a evitarlo? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a buscar la salida fácil? ¿O vas a avanzar? ¿Vas a usar ese momento para construir algo dentro de ti? Porque cada vez que eliges avanzar, algo cambia. Tu mente aprende que no puede detenerte. Tu cuerpo aprende que puede resistir más. Tu identidad empieza a transformarse. Y lentamente te conviertes en alguien diferente. Alguien que no huye. Alguien que no negocia. Alguien que enfrenta. Y ese tipo de persona es peligrosa. No para otros, para sus propias limitaciones. Porque el hombre que dejó de temerle al dolor es el hombre que dejó de limitarse. Y cuando eso ocurre, el resto del mundo empieza a verse diferente. Los obstáculos dejan de ser barreras. Se convierten en pruebas. El esfuerzo deja de ser un castigo. Se convierte en una herramienta. Y el dolor deja de ser algo que evitas para convertirse en algo que utilizas. Ahí es donde ocurre la transformación. No en momentos cómodos,
no en días fáciles, sino en esos momentos donde todo dentro de ti quiere detenerse y decides avanzar. Porque al final, el dolor no es el enemigo es la versión de ti que lo evita. Y la única forma de superarlo es atravesarlo. Hay una mentira que muchas personas repiten durante años, sin darse cuenta. La idea de que en algún momento algo va a cambiar, que aparecerá una oportunidad, que llegará la motivación, que alguien los ayudará, que las circunstancias se alinearán y entonces todo será diferente. Pero hay una verdad que destruye esa ilusión. Nadie viene a organizar tu vida. Nadie viene a levantarte cuando decides quedarte. Nadie viene a hacer el trabajo que tú estás evitando. Nadie viene a salvarte. Y cuanto antes aceptes eso, antes empiezas a avanzar. Porque mientras creas que alguien vendrá, seguirás esperando. Esperando sentirte listo. Esperando tener más tiempo. Esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Y esa espera tiene un costo silencioso, un costo que no se siente de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Días que pasan, semanas que desaparecen, años que se acumulan, sin cambio real, sin progreso, sin transformación. No porque no pudieras, sino porque esperaste demasiado. Esperaste algo que nunca iba a llegar. La mayoría de las personas no está fallando por falta de capacidad. Está fallando por dependencia. Dependencia de motivación. Dependencia de circunstancias. Dependencia de validación externa. Pero la realidad es simple. Todo eso es inestable. Todo eso cambia. Todo eso desaparece. Y cuando desaparece, si no tienes estructura, te detienes. Por eso hay personas que avanzan y otras que se quedan atrapadas. No es que unas tengan más ayuda, es que unas dejaron de esperar y tomaron control. David Goggins entendió esto de una forma brutal. Durante años vivió atrapado en una vida que no quería, trabajando en algo que odiaba, evitando el esfuerzo, convenciéndose de que no era su momento. Hasta que un día enfrentó la realidad. Goggins también nos enseñó que nadie vendría a correr por él, como cuando se vio solo en la línea de salida de su primera carrera de 100 millas. A pesar de sus riñones fallando y sus huesos rotos, él sabía que su dolor era su propia responsabilidad y que depender de un milagro era una forma de rendirse. No había nadie que fuera a cambiar su vida por él. Nadie que fuera a obligarlo a mejorar. Nadie que fuera a sacarlo de donde estaba. Rocky Balboa encarnaba esta verdad cada vez que subía al ring con la certeza de que nadie puede pelear tus batallas por ti. Él no esperaba a que Iván Drago se rindiera, ni a que su entrenador le diera una solución mágica. Él sabía que su resistencia era su única opción real. Un segundo ejemplo de Rocky fue cuando, ya envejecido, decidió volver a pelear solo para demostrarse que no necesitaba la validación del mundo para ser un guerrero. Él entendía que su valor no dependía de lo que otros creyeran de él, sino de lo que él decidiera hacer en su propio silencio. Y ese momento lo cambió todo, porque dejó de buscar razones y empezó a buscar responsabilidad. Responsabilidad total, sin excusas, sin justificaciones. Miyamoto Musashi basó su vida en el principio del Dopoko, o el camino que se recorre solo, entendiendo que la dependencia debilita al samurái. Él entrenaba en la soledad de los bosques, no esperando a que un maestro le revelara un secreto, sino forjando su propia claridad a través de la repetición. Otro ejemplo de Musashi fue cuando decidió enfrentar a más de 60 oponentes de la escuela Yoshioka en un solo duelo, sabiendo que su vida dependía de su propio enfoque total. Musashi no esperó a que el sol saliera, sino que llegó antes para controlar el terreno, demostrando que un guerrero crea sus propias condiciones y no depende de la suerte. Sin suavizar la verdad. Y cuando haces eso, cuando dejas de culpar al entorno, cuando dejas de esperar ayuda, cuando aceptas que todo depende de ti, algo cambia. Tu energía cambia, tu enfoque cambia, tu urgencia cambia. Porque entiendes algo fundamental. Si no lo haces tú, no ocurre. Así de simple. Marco Aurelio, como emperador, se recordaba cada mañana que el universo no le debía nada,
y que su deber era levantarse a trabajar como un hombre. No esperaba a que los bárbaros dejaran de atacar, ni a que sus consejeros fueran perfectos. Él se concentraba únicamente en gobernar su propia mente y sus juicios. Otro ejemplo de Marco Aurelio fue su disciplina para escribir sus meditaciones en las trincheras, no buscando consuelo externo, sino forjando su propia paz interna en medio de la guerra. Él entendía que un líder que espera a que las circunstancias sean fáciles nunca será un líder disciplinado, y luchó cada día para no depender del lujo del palacio. Así de incómodo, pero también así de poderoso. Porque cuando aceptas que nadie vendrá, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a actuar. Ese es el punto de quiebre. El momento donde una persona deja de ser pasiva y se vuelve peligrosa. Peligrosa para sus propios límites. Porque ya no depende de motivación. Ya no depende de circunstancias. Ya no depende de sentirse listo. Depende de decisiones. Y las decisiones se ejecutan. No se negocian. No se postergan. No se justifican. Se ejecutan. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto. Porque es incómodo. Porque implica aceptar algo difícil. Que muchas de las cosas que no han cambiado no es por falta de oportunidades. Es por decisiones. Por postergación. Por excusas aceptadas. Y eso duele. Pero ese dolor es necesario. Porque te devuelve el control. Si todo depende de ti, entonces también puedes cambiarlo. Pero si dependes de algo externo, siempre estarás limitado. Siempre estarás esperando. Siempre estarás reaccionando. Nunca construyendo. Por eso la responsabilidad total es tan poderosa. Porque elimina todas las salidas. Ya no puedes culpar. Ya no puedes justificar. Ya no puedes esperar. Solo puedes actuar. Y ese nivel de claridad cambia completamente la forma en que vives. Empiezas a usar mejor tu tiempo. Empiezas a cuidar tu energía. Empiezas a eliminar distracciones. Empiezas a construir. No porque sea fácil, sino porque ya no tienes otra opción. Porque decidiste que tu vida depende de ti. Y eso también cambia la forma en que enfrentas el dolor. El dolor deja de ser un problema. Se convierte en parte del proceso. Porque sabes que nadie vendrá a evitarlo por ti. Nadie va a hacer el trabajo difícil. Nadie va a cargar el peso. Nadie va a atravesar la incomodidad. Eso es tuyo. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de resistirte, cuando dejas de esperar que alguien más lo haga, empiezas a volverte fuerte. No de forma superficial, no de forma momentánea, de forma real, de forma sólida. Porque tu fuerza ya no depende de condiciones externas, depende de tu decisión. Y esa es la diferencia. La diferencia entre alguien que cambia su vida y alguien que pasa años queriendo cambiarla. Uno espera, el otro actúa. Uno busca razones, el otro asume responsabilidad. Uno necesita condiciones, el otro crea las condiciones. Y esa diferencia se construye en momentos pequeños. Momentos donde podrías esperar, pero decides actuar. Momentos donde podrías justificarte, pero decides avanzar. Momentos donde podrías detenerte, pero decides seguir. Ahí es donde ocurre todo. No en grandes eventos, no en días especiales, en decisiones diarias, repetidas, sostenidas. Y con el tiempo, esa repetición crea algo poderoso, una identidad. La identidad de alguien que no espera, de alguien que no depende, de alguien que construye. Y cuando una persona llega a ese punto, cuando deja de esperar que alguien venga a salvarlo, su vida cambia, porque finalmente entendió algo que siempre estuvo ahí. Nadie viene. Y eso es exactamente lo que necesitabas aceptar. Ahora ya no hay espacio para dudas. Sabes exactamente qué está pasando. Sabes que las excusas no son reales, son decisiones. Sabes que el dolor no es el problema, es el proceso. Y sabes que nadie viene a cambiar tu vida. Eso ya no es teoría, es realidad. Y esa realidad es incómoda, pero también es poderosa. Porque en el momento en que dejas de esperar, recuperas el control. Ya no dependes de motivación. Ya no dependes de circunstancias. Ya no dependes de sentirte listo. Solo dependes de lo que haces. Y eso cambia todo.
Porque ahora cada decisión importa, cada acción cuenta, cada día suma o te aleja. No hay punto medio. Y la mayoría de las personas va a seguir igual. Va a seguir esperando. Va a seguir justificándose. Va a seguir postergando. Pero tú ya no puedes. Porque ya viste la verdad. Y cuando ves la verdad, no puedes ignorarla. Así que ahora la decisión es simple. No fácil, pero simple. Puedes volver a lo mismo de siempre. O puedes hacer el trabajo, aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque nadie te esté mirando. Porque ahí es donde se construye todo. Y si este mensaje te golpeó, no lo dejes aquí. No lo conviertas en otra idea más. Conviértelo en acción. En Motivación de Guerrero, encontrarás más mensajes diseñados para empujarte cuando tu mente quiera detenerse. Y en Éxito y Vanguardia, encontrarás la estructura para construir disciplina real y sostenida. Pero ningún video va a hacer el trabajo por ti. Eso sigue siendo tu responsabilidad. El mensaje ya lo tienes. La decisión es tuya. Y esta vez, no más excusas.